El regreso de los gobiernos electos de izquierda en América Latina y en particular la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia le han devuelto a Nicolás Maduro cierto protagonismo en la escena internacional, también importancia política en nuestra región de América Latina. Esto se podría además reforzar con el posible regreso al poder de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Saludamos entonces a Alejandro Cardoso Uzcategui, él es doctor en Historia, politólogo y profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Alejandro, buena mañana, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Hablamos entonces de este regreso, por decirlo de alguna manera, del presidente Nicolás Maduro a la escena internacional y por qué se ha visto impulsado. Hola, buenos días. Eh, la resiliencia autoritaria del Madurato pues, ha demostrado ser eficiente. Aguantó la peor parte del momento diplomático de aislamiento y ahora, como tú lo dices en tu introducción, pues esta nueva reversión del péndulo, vamos a decir así, del péndulo regional hacia gobiernos progresistas, pues le dan oxígeno a Maduro, sobre todo, y por encima de todos, el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Apertura de relaciones comerciales, nuevo horizonte energético, que se suma también pues, a las necesidades del mercado energético global que están atravesando y van a atravesar un peor momento con el invierno. Son, digamos, escenarios que van a favorecer a la política exterior en esta reinserción en la región de Nicolás Maduro. ¿Por qué, Alejandro, fracasó esta presión que mantuvo la comunidad internacional, sobre todo los países occidentales, durante buen tiempo, más de un año, ¿no? Contra Nicolás Maduro, digamos, apoyando al líder opositor Juan Guaidó. Juan Guaidó ya, digamos, sale un poco, no digamos completo, ¿no?, de la escena internacional para ahora reconocer de alguna manera la presidencia de Nicolás Maduro, ¿no? Obviamente se vio afianzada por la guerra en Ucrania, cuando Estados Unidos pues, se acercó al gobierno venezolano con respecto al petróleo, debido a que no podía, digamos, ya tenerlo de Rusia. Bueno, yo pienso que en el manual de cómo presionar gobiernos autoritarios ya deben sacar, por favor, el capítulo de aislamiento internacional y bloqueo, porque definitivamente no funciona, no funciona. Vimos que al contrario, se fortaleció y digamos que tuvo por lo menos causas, razones, motivos legítimos para intensificar su presión policiva, su presión autoritaria en la sociedad venezolana a partir del bloqueo. Se creó inclusive una ley antibloqueo. Por otro lado, todas las iniciativas prodemocráticas en torno al presidente encargado, a Juan Guaidó, se vieron también muy afectadas por escándalos de corrupción de su propio entorno. Asimismo, con pues, informes que se publicaron en la prensa estadounidense, en el Washington Post, sobre que la coalición que apoyaba a Guaidó también estuvo involucrada en aquella operación de desembarco en las costas de La Guaira en Caracas, la llamada Operación Gadión. Entonces, varios elementos y sobre todo la corrupción en su entorno. Recordemos la junta directiva de Monómeros en Colombia que el presidente anterior reconoció como la verdadera gerencia de esa empresa venezolano-colombiana, también estuvo involucrada en ciertas irregularidades. Esto merma la legitimidad de Guaidó y el eje de resistencia a favor de él pues se empieza a debilitar. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro empieza a fortalecerse por la reapertura regional y la aceptación, la nueva tolerancia hacia Sí. su gobierno en la escena regional. Hablemos de esa apertura regional, digamos, en América Latina, Alejandro, por supuesto, con la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, ¿no? También los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en el ELN, que se llevan a cabo en Caracas, obviamente con la ayuda del gobierno venezolano, como eso también favoreció a un protagonismo más activo de Nicolás Maduro. Exactamente. Bueno, comienzo por lo último. El protagonismo activo que Nicolás Maduro adquiere a través de ser un puente de diálogo entre el ELN
y el gobierno de Gustavo Petro es muy importante. Revitaliza el rol diplomático de Venezuela después de haber estado dormido por 2, 3 años, lo revitaliza, de paso repitiendo, digamos, un guión que fue exitoso, que fue el mismo guión que hizo Hugo Chávez como puente para las negociaciones del presidente entonces, el presidente Santos, con la FARC. Recuerden que Chávez fue clave para poder establecer una primera fase de diálogo entre la FARC y el entonces gobierno de Colombia en Cuba. Chávez le da la llave al presidente Santos de La Habana para que puedan entonces llevar a una primera fase de negociación que termina posteriormente en Oslo y evidentemente es un éxito de la administración Santos. Este guión se quiere repetir con el ELN, una guerrilla residual, mucho menos en su momento, en su mejor momento, mucho menos grande que la FARC, pero es como el último capítulo que queda por abordar para la paz y la conciliación colombiana. Entonces, el presidente Santos le otorga esta confianza, Sí. el presidente Petro otorga esta confianza de diálogo, de puente diplomático, a pesar de las fuertes reacciones que hay en contra de ello, al presidente Maduro, a Nicolás Maduro, y bueno, y vuelve entonces a la escena diplomática, repitiendo, como te digo, el Claro. mismo guión. Bueno, se nos queda por fuera, digamos, el acercamiento que puede tener también el gobierno venezolano con la posible llegada nuevamente de Lula da Silva en Brasil al poder. Eso ya pues lo conversaremos en otra oportunidad. Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América.